Hola, esta es la clase de seminario de solución de problemas de métodos matemáticos 3, la sección 12, con la maestra Fabiola del Carmen Beltrán Aguirre. Este es el proyecto final y nosotros somos el equipo número 11. Los integrantes son Martín Alfonso López Quesney, Gabriel Israel González Cruz y Omar Eduardo Rodríguez. En la introducción, nosotros en este proyecto nos dedicamos a utilizar la teoría de uno de los métodos numéricos previamente vistos en nuestra clase de seminario de solución de problemas de métodos matemáticos 3. Para resolver un problema fundamental de la carrera de Ingeniería en Computación, utilizamos los conocimientos propios de esta carrera para desarrollar una solución aplicable, principalmente al desarrollo de algoritmos de software, independientemente del lenguaje de programación utilizado. Primero explicaremos la teoría y las fórmulas que utilizaremos en este proyecto. Después desarrollaremos la problemática que trataremos de resolver utilizando los métodos numéricos más útiles. También utilizaremos programas realizados en C++ para explicar mejor la solución de la problemática y al mismo tiempo explicaremos el desarrollo del método numérico que usaremos para nuestra solución, el cual programaremos utilizando el lenguaje de programación Octave. Marco teórico. En este proyecto utilizaremos el método polinomio de interpolación Lagrange, que consiste en determinar un valor desconocido para una función, la cual no se conoce o no es posible despejarla. Es una forma de presentar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dado. Utilizaremos un polinomio de primer orden y un polinomio de segundo orden, como se pueden observar en esta parte. El polinomio de primer orden consiste en la función x0 por x menos x1 sobre x0 menos x1 más la función de x1 por x menos x0 sobre x1 menos x0. Y el polinomio de segundo orden se conforma por la función de x0 por x menos x1 por x menos x2 sobre x0 menos x1 por x0 menos x2 más la función de x1 por x menos x0 por x menos x2 sobre x1 menos x0 por x1 menos x2 más la función de x2 por x menos x0 por x menos x1 sobre x0 menos x2 menos x0 por x2 menos x1. Y ahora explicaré el método de comparación que vamos a utilizar. Es uno de los métodos de ordenamiento más simples utilizados en la fabricación de algoritmos. Se utiliza para ordenar elementos dentro de un vector desde el menor al mayor, sin importar el orden en el que están los elementos al inicio, y trabaja de la siguiente forma. En primer paso se encuentra el elemento más grande del vector. En segundo se intercambia el elemento de la última posición. En tercer paso, encontrar el segundo elemento mayor. El cuarto paso es intercambiarlo con el elemento de la antepenúltima posición. En quinto paso, continuar con dicho proceso hasta obtener el vector ordenado. También se denomina el algoritmo de selección porque trabaja repetidamente seleccionando el mayor número de elementos. Para estimar el número de comparaciones requerido por el algoritmo, se utiliza la fórmula n-1 más n-2 y así sucesivamente, que son los números de comparaciones. El número de comparaciones es constante, sea cual sea el orden inicial de los elementos. Ok, y ahora para explicar cómo funciona el método de ordenamiento Selection Sort, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. Y básicamente la forma en que funciona de manera simple es que el primer elemento del vector siempre va a ser el que se considere el mayor al principio. Entonces, 9 es el mayor. Aquí igual a mayor. Aquí tenemos el 9. Y los vamos comparando con todos los demás elementos del vector. Entonces, 9. ¿Es mayor a 7? Sí, entonces 9 sigue siendo el mayor. Y ahora 9. ¿Es mayor a 4? Sí, entonces 9 sigue siendo el mayor. ¿No es menor a 10? ¿Es mayor a 10? No, es menor, así que el 10 es el que se vuelve el nuevo mayor. Y pues seguimos comparando. ¿10 es menor a 2? No, entonces 10
sigue como el mayor de todo el vector, una vez que ya se comparan todos los elementos. Y ahora que tenemos el mayor, sustituimos el mayor en la última posición del vector, y aquí está el 2, entonces borramos el 2, ponemos el 10 y pues se intercambian de lugar, así que aquí ponemos el 2 igual. Y pues vamos haciendo esto sucesivamente hasta que estén ordenados desde menor a mayor. Aquí pues agarramos el 9, ¿no es mayor a este? No, no es mayor a este, no, no es mayor a este, no. Entonces se agarra el 9 y se intercambia por el de la antepenúltima posición, porque este ya está ordenado y ya no se toma en cuenta. Entonces se borra este, se pone un 9, se borra el 9 y aquí se pone el 2. Y ahora pues agarramos el primero, mayor, no, mayor sí, entonces ahora el 7 es mayor, mayor sí, entonces el 7 es el que se utiliza como mayor y se intercambia por antepenúltima a la antepenúltima. Aquí pues se pone el 7 y aquí se intercambia el 4. Y ahora se vuelve a empezar, 2 es mayor a este, no, mayor a este, no, mayor a este, no, mayor a este, no, se queda igual. Y no se intercambia con esta posición y así es como queda el vector. Y básicamente así es como funciona el método de ordenamiento en Selection Sort. Ok, ahora para el planteamiento del problema, pues les voy a explicar que el problema a resolver en este caso es que la fórmula para calcular el número de comparaciones pues del código Selection Sort puede llegar a ser muy tediosa o muy grande al momento de hacer pues, vectores con muchos elementos. Por ejemplo, aquí pues, son de 5 elementos, lo podemos hacer normal nosotros mismos con la fórmula que acabamos de explicar hace un momento. Pero pues en el caso de que fueran 55 elementos ya sería demasiado. Así que... Y pues la razón por la que es un problema en la ingeniería en computación es que es muy importante para los ingenieros de software saber la cantidad de iteraciones y comparaciones de cualquier algoritmo, incluyendo métodos de ordenamiento más complejos que Selection Sort, para poder evitar problemas como errores de tiempo de ejecución, el cual es un error muy fuerte en el desarrollo de software y básicamente te truena todo el código. Y pues básicamente el número de comparaciones es un valor muy importante que se debe tener en cuenta antes de siquiera empezar a desarrollar el algoritmo del código. Las comparaciones que estamos mencionando es básicamente pues cada vez que agarramos un valor y lo comparamos con el siguiente. Esa es una comparación y pues agarramos este y lo comparamos con el siguiente y esas son 2 comparaciones. Básicamente para definir qué es lo que significa una comparación. Y pues ahora vamos a mostrarles el código que desarrollamos en C++ para representar el algoritmo de Selection Sort. Y pues incluimos un contador para que cuente las comparaciones de 9 elementos elegidos al azar. Porque las comparaciones siempre van a ser las mismas independientemente de cómo estén organizados los elementos. Incluso si estuvieran organizados desde un principio, desde menor a mayor, igual se hicieran las mismas comparaciones de cualquier manera. Ok, pues aquí se puede apreciar el código desarrollado en C++. Y como se puede ver, solamente se incluyen 9 elementos en este caso. Y ahora vamos a mostrar la ventana de básicamente los resultados que nos está dando este código para que puedan ver el número de comparaciones y también el vector ya ordenado después de utilizar el método de ordenamiento. Y pues aquí se puede ver, hasta arriba se puede apreciar que el contador de comparaciones son 36 para los 9 elementos. Y pues parte del problema es que las maneras de obtener el número de comparaciones que normalmente utilizamos en nuestra carrera no son muy eficaces y requieren de bastante conocimiento en programación para lograr. Aparte de que no resolvería el problema, ya que necesitamos el valor de la cantidad de comparaciones antes de empezar a realizar nuestro código, no después. O en el caso de la fórmula presentada anteriormente,
nos llegaría dejando una fórmula demasiado larga y pues sería demasiado tedioso tratar de resolverla. Solución. En este problema nos dedicamos a utilizar el método numérico de polinomio de interpolación Lagrange. Utilizando este método podemos obtener el número de comparaciones para poder ordenar desde menor a mayor cierto número de elementos, basándonos en la tabla siguiente. Este es el número de elementos y este es el número de comparaciones de números que se necesitan ordenar. Los datos que fueron obtenidos utilizando el programa C++, que cuenta las comparaciones entre cada elemento ordenado. Para nuestro caso, tenemos un vector con una cantidad de 55 elementos y necesitamos saber cuántas comparaciones necesita para completar su ordenamiento. Para eso utilizamos el método de interpolación Lagrange, el cual veremos su funcionamiento en forma de un programa realizado en Octave. La manera en la que funciona este código, como se puede apreciar, es la siguiente. 1. Utilizamos un input para definir el valor de x, que en este caso es el número de elementos del que necesitamos conocer el número de iteraciones. 2. Después de la línea 2 hasta la 10 definimos los valores de las variables que serían las x, que en este caso se representan al número de elementos de la función de x en función de xn, que representan las cantidades de comparaciones que requieren cantidad de elementos para poder ser ordenados. 3. Ahora, la línea 12 y 13 del código definimos el valor que vamos a obtener en el polinomio grado 1 y polinomio grado 2, respectivamente. Se puede apreciar que la fórmula para definir su valor es la misma que mostramos al elemento del método de polinomio de interpolación Lagrange. 4. Ahora, desde la línea 14 hasta la 20, simplemente imprimimos el valor que nos dan los polinomios de primer y segundo grado. Ahora les mostraremos una foto de la captura del código Octave siendo ejecutado. Como se puede apreciar, lo primero que realiza el usuario es introducir la cantidad de elementos a los que necesitamos conocer el número de comparaciones que realizará nuestro algoritmo selección sort, en este caso el elemento 55. Después nos devuelve la cantidad de comparaciones ya habiendo utilizado los polinomios de primero y segundo orden. Como se puede apreciar, el polinomio de segundo orden nos regresó a un valor mucho más exacto que el polinomio de primer orden, ya que el método de Lagrange nos dice que entre mayor sea el polinomio de orden más exacto será el resultado. En este caso nada más requerimos utilizar un polinomio de segundo orden para obtener el resultado exacto. Ahora, para verificar que el resultado que nos dio nuestro programa es correcto, reutilizaremos el código del algoritmo Selection Sort que mostramos anteriormente, esta vez añadiendo 55 elementos en el vector, y de esa manera contaremos la cantidad de comparaciones que realiza el algoritmo Selection Sort para organizar los elementos de menor a mayor. Y ahora les mostraremos el resultado. En la parte superior se muestra el valor del contador de comparaciones y, como se puede apreciar, este valor coincide con el valor que tuvimos en el polinomio del segundo orden que programamos en Octave y que mostramos hace algunos momentos. Conclusión. Este es un problema que encontramos para programar en estructuras para nuestra clase de datos. ¿Cierto? Conclusión. Este problema que acabamos de resolver fue un problema que encontramos al momento de programar estructuras para nuestra clase de estructuras de datos 1, en la que también nos enseñaron por primera vez acerca de los algoritmos de métodos de ordenamiento y las diferentes formas de programarlos. De hecho, así fue como obtuvimos el código realizado en C++, que mostramos en el planteamiento del problema y en la solución. Utilizando la teoría aprendida de esta clase, fue como nos dimos cuenta que el número de comparaciones de los elementos en el método de selección sort puede llegar a ser muy difícil de calcular a mano y demasiado tedioso. La mayoría de los programadores utilizan el mismo programa para realizar ese cálculo. El problema resulta cuando nos damos cuenta que introducir el contador de comparaciones puede dañar la estabilidad del código y llega a resultar en errores en tiempo de ejecución, un error devastador para nuestro software. Mientras investigamos los diferentes métodos numéricos de la materia, para eso utilizamos y encontramos el método del polinomio de interpolación Lagrange, ya que este método es perfecto para obtener la incógnita que buscamos. En este caso,
es obtener el número de comparaciones de cierto número de elementos. El resultado de elementos por este método es precisamente lo que nosotros buscamos. A partir de lo realizado en este proyecto nos damos como conclusión que los métodos numéricos son extremadamente útiles y convenientes para la solución de problemas de cualquier ingeniería, en especial para la ingeniería tan como técnica como en la computación. No solamente el método utilizado en este proyecto, sino como método numérico resulta muy versátil y fácil de implementar incluso de la programación. También cabe recalcar que durante todo el semestre hemos utilizado la programación en Octave para implementar todo tipo de elementos numéricos de forma computacional. Esto nos sirvió mucho para el entendimiento y la agilidad que utilizamos para la realización de este proyecto.